amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Los saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense. Hoy vamos a hablar sobre un tema literario que tiene que ver con una escritora en Canadá que es muy estudiada en México y en otras partes, por supuesto, del mundo. Hoy vamos a hablar de la cátedra Margaret Atwood, que se da en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para ello le doy la bienvenida a Claudia Lucotti. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida por estar aquí. Ay, pues, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí contigo y con tu público. Muy bien. Claudia Lucotti es originaria de Argentina, pero tiene muchos años radicando en México. Ella es maestra en letras, enseña literatura inglesa, es autora del libro El tema de la identidad en la poesía de Margaret Atwood, entre otros libros. Así es de que, por principio, yo quisiera preguntarte, Claudia, ¿por qué Margaret Atwood es parte de tu cátedra que das en la UNAM? Pues mira, Isabel, hace ya 20 años, cuando se firmó el famoso TLC, en la UNAM, en Filosofía y Letras, que se estudiaban muchos autores en lengua inglesa, pero muy poco, cero de lo canadiense. Incluso se pensaba que Margaret Atwood era de los Estados Unidos. En esa época, Canadá empezó con un proyecto muy interesante de invitar académicos jóvenes. Bueno, yo era más joven en esa época. Y nos dieron una bienvenida, un mes, en fin, en Canadá, para acercarnos a autores, ver su obra. Me acuerdo que regresé a México, casi me rompo la espalda, cargando una maleta de puros libros. No existía Amazon en esa época. Habrá que cargar los libros precisamente, ¿no? Y Y entre ellos te llevaste, seguro, obra de Margaret Atwood. claro, claro. Recorrí en Toronto una cantidad de librerías de usados incluso, y nos hacía ilusión una mujer que estaba produciendo trabajo muy valioso, muy variado, de poesía, novela. Entonces dijimos, bueno, pues la Embajada de Canadá en México nos apoyó mucho, es partícipe de esta cátedra, y dijimos, ok, muchas cátedras que son espacios en la UNAM dedicados a un tema, a un interés, dijeron, está bien promover la escritura canadiense, pero darle un lugar importante a las mujeres, que en esa época fue un gesto bastante de vanguardia, y nos lanzamos con esto. Y en paralelo, otra compañera de letras francesas trabajó un poco a la autora de lengua francesa, Gabrielle Roy. Entonces fue un proyecto que arrancó, de inicio, fue algo como con sentido más allá de lo puramente así literario abstracto, ¿no? Era Muy así. bien. Muy bien, Claudia. Y bueno, cuando estamos hablando de Margaret Atwood, estamos hablando de una escritora canadiense muy prolífica. Ella ya tiene 81 años ahora, pero ¿qué tiene detrás de sí? Pues tiene 18 libros de poesía, 18 novelas, 8 libros infantiles, 11 libros de no ficción y bueno, lo que falta. Y Claudia lo que nos comenta es que, bueno, tú afirmas que dar esta cátedra extraordinaria en estudios canadienses en la UNAM, en México, es un puente cultural de ida y vuelta entre México y Canadá. ¿A qué te refieres? ¿Qué ha pasado con esta cátedra? Pues mira, de algo que se fue dando y hemos siempre insistido mucho, es que, por ejemplo, cuando inauguramos la cátedra, que fue un súper evento así de lujo, en la UNAM, vino Margaret Atwood. Pero en contraparte invitamos a Elena Poniatowska, Que es que una escritora también muy famosa en México.
de una larga trayectoria. Es un poco, digamos, una especie de Margaret Atwood, equivalente, ¿no? Que ha escrito y participado en muchas etapas en la vida de México. Y entonces, digamos, si bien esto fue en honor y en homenaje a Atwood, pero en diálogo con algo mexicano, ¿no? Y todas las veces que hemos organizado, no sé, presentaciones, mesas redondas, conferencias, hemos procurado que haya este tipo de diálogo para que también cuando nos visitan de Canadá conozcan más México y regresen a Canadá con vínculos o con proyectos compartidos. Muy bien, Claudia Lucotti. Y ahora te pregunto, ¿cómo describirías la literatura o la poesía de Margaret Atwood? No sé si nos quieras compartir algo, pero tú, sobre todo por principio, tu sentir cuando la lees, cuando la has conocido, cuando has estado rodeada de sus libros, ¿qué es lo que te provoca? ¿Qué es lo que ha despertado en ti? Mira, es incómoda, pero vale la pena la incomodidad. O sea, no es una autora así para un domingo que llueve y hace frío y uno más bien quiere ver una telenovela. Entonces ahí sí no creo que hay No que es, en leer tu a opinión, no Atwood. es una autora que cobija, digamos, es una autora que empuja, una Sí, autora que provoca. exacto. Ha dicho una y mil veces, bueno, no en estas palabras, pero un poco que hasta le da flojera los lectores que no estén dispuestos a pensarle más. Es muy lista, o sea, incluso en Twitter, yo uso poco Twitter, pero mis alumnos la siguen todas en Twitter. Tiene un gran sentido del humor, te pesca con una frase o te engancha, ¿no? Con algo que sientes, wow, esto está padrísimo, ¿no? O que alguien que te Y está picando, ¿no? Alguien que te está picando y qué bueno porque te está empujando, ¿no? A hacer algo. claro, pero te pica, ya que te enganchaste, te va picando y picando. Y muchas veces el final te lo deja un poco librado a tu criterio. Entonces, si te gustan esos finales felices tipo Hollywood, donde todo queda resuelto, pues Atwood no, te está dando algo más real y algo que te significa más a la larga, ¿no? Ok, ¿nos pudieras leer algo de ella? Ay, pues sí, este es uno de mis libros que me traje, bueno, en otro de mis viajes a Canadá, pero ya está súper usado, lleno Ajá, ¿y de se llama cómo? ore. Es Margaret Atwood, sus poemas. De Ok, todo lo que ella escribe, a mí sus poemas me parecen inolvidables. Y pues si quieren, hemos hecho, por cierto, tenemos proyectos de traducción al español de ella y de otros autores, pero hoy, si les parece bien, voy a leer el inicio de su primer poema de este libro en inglés. ok, ¿No? perfecto, adelante. Y después nos platicas, nos enriqueces un poquito cuál sería tu interpretación o tu sentir después de leerla. Perfecto. Se llama This is a Photograph of Me. Y dice, It was taken some time ago. At first, it seems to be a smeared print, blurred lines and gray flecks blended with the paper. Y describe un poquito lo que se ve, unos árboles, montañas, una cabaña, y luego viene a esta parte, dice, In the background, there is a lake, and beyond that, some low hills. I am in the lake, in the center of the picture, just
under the surface. Qué Y el increíble. poema es un poquito el corazón de su obra, o sea, cómo, dónde estás parado, el lugar en donde funcionas, interactúas, te marca, y tu escritura de alguna manera tiene esta presencia, ¿no? Y con Atwood esto es muy interesante porque en su caso es, sí, una larga tradición en Canadá, pero abre a veces a discusiones acerca de problemas de inmigración, etcétera. ¿Qué pasa cuando la presencia a veces se duplica, ¿no? Claro, me imagino que sí. Y bueno, Claudia, para terminar esta entrevista, y muchas gracias por tu tiempo, sabemos que estás muy ocupada, pero también quisiera que nos comentaras brevemente acerca del proyecto indígena que estás trabajando y que tiene que ver con Estados Unidos, Canadá y México. Sí, bueno, básicamente hemos estado avanzando mucho con Canadá, justamente hablando de estos diálogos, estos puentes. Llevamos ya varios proyectos en donde hemos, digamos, por un lado hay mucho trabajo, muchas propuestas literarias, culturales, etcétera, de mujeres indígenas de Canadá, que están funcionando de maneras distintas a lo que sucede en México, pero son dos presencias que han cobrado enorme vigencia hoy, y con la cátedra el gran desafío está en intentar trabajar este diálogo sin posicionarnos en un lugar dominante nosotras de la UNAM, de la cátedra, que queremos más bien funcionar como vínculo entre dos universos que tienen mucho para enseñarnos hoy. Claro, que tiene que ver con la cultura urbana y la cultura del campo, con los ciudadanos de las grandes ciudades, con los habitantes de las pequeñas poblaciones y las comunidades indígenas, ¿no? Exacto, exacto. Oh, muy bien, Entonces, pues ahí vamos con ahí eso. van. Muy interesante. ¿Y existe alguna página web o algo que la gente pudiera ahondar un poquito más en todo lo que tú nos has comentado hoy? Mira, tenemos, sí, la página web que es Meridiano en letras y luego el número 105, que es el único meridiano que cruza de Canadá a México. Qué interesante. Ahí está la primer parte del proyecto, que es justo toda una red de poesía de mujeres en lenguas indígenas de los dos países, traducido a través del inglés, francés y español a algunas lenguas indígenas de los otros países. Y por supuesto, la invitación a través de tu cátedra, la invitación a seguir leyendo a Margaret Atwood, una referencia en la literatura canadiense y, por qué no decirlo, en la literatura de América del Norte. Así es de que le doy la más, agradezco muchísimo a Claudia Lucotti el favor de su tiempo para estar aquí con nosotros y compartirnos un poco acerca de la Cátedra de Estudios Canadienses que realizas en la UNAM. Claudia, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy bien. Y a usted, muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.